Bien, profesores, retomo tu idea, profesor Iguanili, me parece que ya no me escuchaban. Hablaba sobre el concepto del amor, en efecto, eh, por ejemplo, un servidor también ha trabajado en escuelas públicas, escuelas de ese tinte, se podría decir, como se dice en México, privadas, pero aún así uno dice, bueno, en esta escuela voy a enseñar distinto a la otra, ¿no? Siempre eres el mismo, hablabas del concepto del amor, el amor como una cualidad universal que debería estar presente en el ámbito también educativo. También podemos decir, profesor Iguanili, que la política educativa, la política como tal, les dejé por ahí una tarea, eh, no soluciona todos los problemas sociales. Ahora que ver qué condiciones va a haber después de la pandemia, que claro, esta concepción de la pandemia va a ser un fenómeno que se quede durante el código genético de nosotros como individuos, porque la convivencia ha cambiado, ya hasta nos da miedo, un servidor le da miedo ver mucha gente, a ver, no me vaya a contagiar, cosas así, a lo mejor dirá, oye, profesor, usted es anticuado, es usted un cacique, le gusta estar con los perros en vez con los seres humanos, ¿qué le pasa? Podría ser, pero sin embargo, hay que ver qué tipo de condiciones va a regresar el profesor, las condiciones del alumno en el aula de clases. Entonces, eso es cuestión de perspectiva, pero también tengamos en mente que el modelo que vivimos ahora es que es un modelo de consumo, es un modelo que hay que ir siempre buscando la novedad. Les recomiendo por ahí un libro, si puedan conseguirlo en PDF. Este libro se llama La Sociedad de la Decepción, de Lipovetsky, un sociólogo francés. Y es Lipovetsky, se llama el libro La Sociedad de la Decepción. ¿Por qué surge la decepción? Decía Lipovetsky. Porque al final de cuentas el planteamiento que hiciste de ti mismo no es realista. Entonces vemos continuamente que pasas una calle de una estación a otra y ves otro estilo de vida, otro tipo de casa. Entonces, eso es importante mantenerla. La escuela Franco sí existe en México, profesor Iguanili, aquí se le llama Franco-Mexicana, aunque curioso, no tiene tanta audiencia porque hay otras escuelas gigantes que pertenecen aquí en el ámbito, nuevamente, lo que se ha dicho totalmente de ese tinte de colegiaturas altas. Está Lauret, creo que por ahí está la escuela Lauret también en Panamá, también pues tiene completamente, y no es que estemos peleados con la escuela pública o privada, sino que debe de existir esa diversidad en América Latina. Aunque sin embargo vean el miedo que le causa, el miedo que causa a la sociedad conservadora en el neoliberalismo es el socialismo. Eso siempre da miedo al concepto capitalista porque la gente se une, la gente conversa, la gente distribuye. Entonces, esa es la perspectiva y es lo que yo pretendí en esta materia de políticas educativas. La siguiente semana vamos a cerrar ya con las 12 tesis de política de la UNAM para que veamos realmente algunos puntos ya en concretos y delimitar precisamente el constructo de lo que son las normas y leyes. Vean qué leyes van a venir, qué leyes también son absurdas y el discurso que comentó el profesor Sapi de algunos políticos que son vacíos, discursos que no dicen absolutamente nada. De hecho, hace 2 días les voy a platicar algo que me hizo recordar a ustedes, no la comida, sino otro evento que me hizo recordarlos. Estaba yo aquí en la casa y como ustedes saben, ya ahora, pues, ahora el 6 de junio aquí en México va a haber votaciones para la Cámara Baja, Cámara Alta, la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados y pasó pasan cada rato un buen de gente con banderas, ¿no? Vota por tal partido, vota por la pastelera, vota por el narcotraficante, un buen de partidos de ellos, ¿no?
y resulta que pues los candidatos, la mayoría no tienen ni la primaria, imagínense nada más. Entonces, pasan ahí con la banderita y demás, y unas de esas decía, hay que liberarnos del neoliberalismo, decían. Abajo el neoliberalismo, y yo hasta me espanté, digo, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Yo creo que lamentablemente le platicé a mi esposa, luego mi esposa se enojó, me dijo que soy soberbio, pero dudo realmente que sepamos, si pasa en una comunidad rural, dudo que sepamos qué demonios es el neoliberalismo, ¿no? Como concepto ideológico. Nosotros ya lo sabemos, claro, dudo, me meto ahí para no caer en la soberbia, pero nosotros ya lo sabemos de dónde viene y qué busca la prosperidad del mercado. Entonces pasó ese camioncito a toda velocidad, un buen de perros detrás ladrando. Yo dije, ¿qué demonios está pasando? Y decían, abajo el neoliberalismo, abajo el mercado. Yo dije, qué demonios, hasta me espanté. Y me acordé de ustedes del análisis que hemos estado haciendo en políticas educativas, profesores. Pero Profe, maestro, yo sí, tengo una pequeña observación, continuando con lo que dije Andy, faltando un par de minutos para cerrar. sí, Algo curioso aquí en Panamá, eh, que me parece es donde yo creo que, o sea, por ejemplo, hace 10 años, un empresario, Martinelli, o sea, ahorita fue un empresario loco, así Donald Trump, pero, ¿no? Hizo algo interesante, algo interesante, donde choca con la mentalidad recetada de neoliberalismo. Por ejemplo, estaba leyendo cómo Salinas de Gortari destruyó al Sindicato de Trabajadores de la Educación. ¿Cómo lo hizo? Pero aquí pasó todo lo contrario. ¿Cómo fortaleció a los educadores? Por ejemplo, él fue el autor que hizo subir un salario, vamos a decir, muy importante a los educadores. O sea, hoy un joven que se gradúa de maestro empieza ganando 1.600, no, más. $1.600 mensual. Un maestro, un profesor que empieza este año. Así que de aquí que cumpla usted 10, de 15 años, estamos llegando a que estás ganando casi $2.500, dependiendo también tu grado de academia. O sea, en otras palabras, lo que hizo es fortalecer. Yo me acuerdo a nosotros cuando estábamos comprando ese departamento, el análisis del mercado, los teóricos del neoliberalismo decía, el único grupo social que es estable su economía son los docentes. ¡Wow! ¿Qué pasó aquí en Panamá entonces? O sea, en la parte donde se ataca a la educación es a los docentes y su salario. Y aquí el salario se disparó. Y ahora nadie puede bajar eso. Ahora, trabajar en la escuela particular y en la escuela pública no es lo mismo. Tiene su ventaja y desventaja. La ventaja de escuela pública es que, por ejemplo, nunca dejamos de cobrar durante pandemia. Uno, completico. Dos, tiene libertad de cátedra. Mientras en escuela particular no. Se paga por hora. Son mal pagados los profesores en escuelas particulares. ¿Ya? Pero, como lo dijo muy bien Iguandili, lo malo es de la escuela pública es lo que se ilusiona a los docentes que tienen esa libertad de un buen salario, deberías tener, además de vocación, agregarle un poco para ir allá. Lo que se hace es adormece, estupidece, mediocriza el sistema. Entonces abundan los mediocres dentro del sistema público. Y encima los gobiernos abandonan los edificios, se suma con esto. Porque aquí el resultado es obvio. Para mí, yo he escuchado por la televisión, escuché a los estudiantes que se gradúan en las escuelas particulares, no tienen vocabulario como no tienen en la escuela pública. Son pobres. Solo que nada más se ha impuesto la mentalidad porque la familia quizás tiene un acceso económico mucho mejor que el otro, pudieran tener. Esa es una ilusión que nos sembraron a nosotros. El blanco es mejor que el negro. Y todavía con esa idea colonialista que tenemos de los colores, pero son mediocres. Nosotros casualmente, Iguandil y yo, como estamos en el mundo del campo, del arte, manejamos mucho, tenemos mucho contacto con ellos. Yo no me cambio para nada. O sea, yo soy lo que soy. Y para cerrar, una ventaja muy bonita lo que dice Iguandil y profesor en Panamá
En ese caso, nosotros como cunas indígenas tenemos una tridimensionalidad dentro de la educación panameña. Primero, como profesionales. Segundo, como seres humanos con su cultura que puede aportar. El último, estamos creando dentro de un mundo que no es de nosotros ni de nadie, sino un mundo nuevo que es donde hay. Así que es una ventaja muy grande, pero debemos saber manejarlo bien. Estamos conscientes de nuestra, entre comillas, el sistema que nos ha creado el misticismo de nuestra figura. De WhatsApp y el profesor Iguandili, directora de la Escuela de Ballet Clásico. ¡Pum! Rompe esquema. Entonces tienes un poder. Pero para eso necesitamos formar, hacer caso al sistema, tener papel. El análisis que realizas, profesor Sapi, es interesante. Salarios bajos, profesores pobres, también pobres a nivel intelectual. Fíjate que platicabas ahí $1,600 al mes, un profesor, Sapi, que son en pesos mexicanos casi 32,000 pesos. En pesos mexicanos. Aquí déjeme decirle que aquí en México hay un problema grave. Ya nadie quiere ser docente, nadie quiere ser profesor. En efecto, no hay profesores. ¿Por qué? Porque un profesor en escuela privada, como se dice aquí en México, está ganando unos 5,000, 6,000 pesos al mes. Hagan la cuenta cuántos dólares son en pesos mexicanos. Y en las escuelas públicas, en la UNAM, un profesor que entra, porque es una escuela pública, la UNAM, está ganando 60, 70 pesos la hora. Es muy pobre. En el franco que tú comentas, Iguanil, le están pagando 100 pesos la hora a un profesor, como tú comentas, en esa escuela privada. Entonces, por donde lo veas aquí en México, tanto escuelas públicas y privadas, estamos perdidos. Estamos perdidos. Por eso, yo, por ejemplo, un servidor, soy filósofo y médico, pero no me da de comer. Entonces, yo estoy viendo otras posibilidades, dedicarme a un comercio, a hacer vino, a dedicarme a manejar autos, a adiestramiento de perros, lo que sea por sobrevivir. Es duro lo que les digo, profesores, pero aquí en México la realidad del docente es muy pobre. Yo diría que está en riesgo de desaparecer. Usted dirá, pero por eso usted se ha vuelto loco. ¿Quién educa entonces? ¿Quién va a educar a los Mira, jóvenes? ahora me acordé, es que, como decía Dewar, nosotros cuando llegamos a Panamá, este, entramos con el salario base que es $500. Yo entré con $500, pero como acaba de decir Dewar, el aumento lo vino a hacer el gobierno que entró. Ahora un joven está empezando con 1,300. Ese es el salario, 1,300. Un joven graduado ya, 1,300. Nosotros entramos con $500. Pero fíjate Pero que claro, fue aumentando y aumentando por el servicio que también conoce el gobierno y por los estudios. Entonces, y $10 de aumento que hace el Estado cada año a todos los docentes. Entonces eso te va como aumentando. Nosotros no fuimos así de una vez, porque ahorita estamos ahí como que vamos escalando, pero un joven de hoy sí, de plano, 1,300. pero fíjate, Usted como Iguanile, dice, profesor, los peligros radica en que antes, con todo el respeto, se decía en España, para que no seas pobre, deja que su hijo estudie a ser cura. En América Latina se cambió, deja que sea policía. Entonces aquí lo peligroso para el sistema que va a ser, y usted lo dijo muy bien, ¿cuál es el consejo mío y de la gente humilde que maneja taxi, algo así? Hijo, estudia, si no puedes estudiar medicina, abogado, estudia ser profesor. O sea, entonces dentro de un par de años, por salario, porque es muy, muy interesante, todos van a aplicarse a ser docentes. Pero el peligro está, las políticas culturales.
¿cómo vamos a prevenir para que, si no, salario va a estar bueno, pero vacío? ¿No? Sí, aquí por ejemplo en México, ya para ir cerrando, profesor, ya no les quito más su tiempo. Aquí en México nadie quiere ser docente por el salario. Por ejemplo, dice Iguanile, bueno, ganan $500. Yo ya quisiera esos $500, son como 10,000 pesos mexicanos. Son 10,000, casi 10,000 al mes, imagínate. Con eso tienes una buena vida. ¿A qué voy con todo esto? Es una maraña tremenda de control en que el docente es mal pagado. Entonces, ¿qué tipo de vocación puede haber? Si una escuela te paga 100 pesos mexicanos la hora, ¿qué tipo de docentes vas a tener? Docentes experimentales, no totalmente de experimento, jóvenes que a lo mejor sean novatos o a muchos que no tengan sus títulos en normativa. Entonces, esa es cuestión de reflexión, profesores. Te sale más cara la carrera que trabajar, ¿no? Te sale más cara y no reconoces, no llegas precisamente a obtener esto. Aquí en México, ser docente es una disilusión muy fuerte, te desilusiona constantemente y nadie quiere ser. De hecho, hay una gran demanda, pero nadie quiere dar clases. Entonces, eso que quede en la reflexión, profesores, aprecio su conocimiento. Profesor Iguanile, ojalá que te vaya bien con la amiga de huevo, con los amigos de la infancia, y ahí si comen por ahí un pescado, pues dedíquenselo a este viejo filósofo de México que es un fantasma, como decía Marx. Soy un viejo fantasma. Hoy no vamos a comer pescado, vamos a comer pizza. No, ya, esto es, yo soy como el libro de Orwell, un mundo feliz, ¿no? Aquí estoy en un mundo feliz, todos somos felices en México, ¿no? Muy bien, profesores, que la pasen bien, cuídense mucho. Bueno, gracias, maestro. Nos vemos Hasta pronto, bye. Chao. Más tardar.